Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, el mundo de la farándula turca siempre nos regala sorpresas y momentos que nos dejan con la boca abierta. Y es que hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha causado revuelo, un encuentro cara a cara, que ha desatado especulaciones y, lo más importante, de una disculpa pública que ha generado muchísima intriga. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y su ex, y de esa disculpa que se hizo en cámara. ¿Qué habrá pasado realmente? ¿Por qué esa necesidad de pedir perdón públicamente? Vamos a desgranar todos los detalles, las posibles razones y las reacciones que ha provocado este evento. Así que si te gusta estar al día de todo lo que ocurre con tus estrellas favoritas, asegúrate de que estás suscrito a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, dale a ese botón rojo de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Imaginen la escena: dos personas que alguna vez compartieron momentos íntimos, que vivieron una historia de amor, y que ahora se reencuentran en un contexto público, ante la mirada de miles de personas y cámaras. No es una situación sencilla, ¿verdad? Y cuando hablamos de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos tiempos, el interés se multiplica. Su vida privada, como la de muchas celebridades, es un foco constante de atención mediática. Y esta vez el foco se ha puesto en un reencuentro particular con una expareja, un encuentro que, según los rumores y las imágenes que han circulado, ha estado marcado por una significativa disculpa. Primero, recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir, conocida por su papel en exitosas series como Erkenci y Doğu Kaderindir, ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido seguidas de cerca por sus fans. Sin embargo, una de las que más ha resonado y generado debate fue su relación con. Las rupturas, como saben, a veces dejan heridas, malentendidos o simplemente etapas que no se cierran de la mejor manera. Y parece que en este caso, la necesidad de cerrar una etapa, o quizás de reparar un daño, ha llevado a una acción muy concreta, una disculpa en cámara. Ahora, ¿qué significa exactamente una disculpa en cámara? No se trata de un simple "lo siento" entre amigos o en un chat privado. Una disculpa en cámara implica que la persona está reconociendo públicamente un error, un comportamiento o una situación que considera que requirió una rectificación. Esto puede hacerse en una entrevista, en un evento público, o incluso a través de las redes sociales. En el caso de Demet, los reportes sugieren que este reencuentro y la disculpa ocurrieron en un evento social o profesional, donde las cámaras estaban presentes, captando el momento. ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta disculpa? Las posibilidades son muchas y honestamente son el combustible perfecto para la especulación. Podría ser que con el tiempo Demet o su expareja se hayan dado cuenta de que hubo faltas de respeto, malentendidos graves o acciones que causaron dolor. Quizás al verse de nuevo después de un tiempo, las emociones afloraron y sintieron la necesidad de expresar remordimientos. A veces las rupturas no son limpias y dejan cabos sueltos, y una disculpa pública puede ser una forma de dar por zanjada esa etapa de manera más saludable. Otra posibilidad es que, a pesar de la ruptura, haya quedado un respeto mutuo y una voluntad de mantener una relación cordial. En el mundo del espectáculo es común cruzarse con exparejas en eventos o en el mismo círculo profesional. Si la relación terminó de una forma que no fue del todo positiva, un gesto como este puede ser un intento de borrar el pasado y construir un presente y futuro más pacífico. Imaginen lo incómodo que podría ser un encuentro si hay resentimiento o algo no dicho. Una disculpa podría ser el puente para evitar futuras tensiones. También, y esto es pura especulación pero no por ello menos interesante, podría haber una motivación relacionada con la imagen pública. En el mundo de las celebridades, cada gesto es analizado. Una disculpa pública bien manejada puede proyectar madurez, humildad y un deseo de reconciliación, lo cual puede ser visto de forma muy positiva por el público y los medios. Podría ser una estrategia para limpiar el terreno antes de embarcarse en nuevos proyectos o relaciones, o simplemente para reafirmar ciertos valores personales. Lo que sí es cierto es que la forma en que se presentó esta disculpa es lo que ha capturado la atención. El hecho de que fuera cara a cara, y en cámara, añade una capa de drama y autenticidad. Ver a alguien admitir un error, especialmente en un contexto tan expuesto, puede ser conmovedor. Nos recuerda que hay detrás de las pantallas y los focos.
Estas figuras públicas también son seres humanos con sus propios conflictos y sus propias formas de lidiar con ellos. Las reacciones a este evento, como era de esperar, han sido diversas. Por un lado, están los fans más acérrimos de Demet que ante cualquier cosa que haga, la apoyan incondicionalmente. Para ellos, esta disculpa es una muestra de su nobleza y fortaleza. Probablemente la vean como un acto de valentía, de madurez emocional y de superación. Verán en ella a una persona que es capaz de reconocer sus errores y seguir adelante. Luego están aquellos que son más escépticos. Pueden preguntarse si la disculpa es genuina o si responde a otras motivaciones menos altruistas. En el mundo del espectáculo, la línea entre lo real y lo actuado a veces es muy delgada. Podrían pensar que es una forma de generar atención mediática, o una táctica para limpiar su imagen ante un nuevo escándalo o relación. El público se vuelve muy perspicaz cuando se trata de la vida de las celebridades, y no es para menos. Y no podemos olvidar a los medios de comunicación, que han amplificado la noticia y seguramente han buscado diferentes ángulos para cubrirla. Desde reportajes detallados hasta análisis de expertos en relaciones y comportamiento, este evento se convierte en contenido valioso. La cobertura mediática, a su vez, influye en la percepción pública, creando un ciclo de interés y debate. Es importante también considerar la perspectiva de la otra persona involucrada, el ex de Demet. ¿Cómo se sintió él al recibir esa disculpa? ¿Fue un alivio? ¿Fue un momento de reconciliación? ¿O quizás sintió que la disculpa llegaba tarde o no era suficiente? Las imágenes y los reportes suelen centrarse en la persona que disculpa, pero la otra parte también tiene un papel fundamental en la dinámica de la reconciliación o el cierre de un ciclo. En ocasiones, una disculpa pública puede ser un acto liberador. Permite al que pide perdón quitarse un peso de encima, y al que la recibe, tener una confirmación de que sus sentimientos fueron validados. Sin embargo, también puede ser un acto que genere más preguntas que respuestas si no se acompaña de una explicación clara o de un verdadero cambio de comportamiento. El hecho de que ocurriera en cámara añade un elemento de teatralidad. ¿Fue planeado? ¿Fue espontáneo? Si fue planeado, ¿quién lo orquestó? Si fue espontáneo, ¿qué desencadenó esa necesidad en ese preciso momento? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados. En la era de las redes sociales y la constante exposición, los gestos públicos adquieren un significado amplificado. Demet Özdemir como figura pública está constantemente bajo el escrutinio. Sus relaciones, sus amistades, sus proyectos, todo es analizado. Y en este caso, este reencuentro y disculpa con su ex se ha convertido en una noticia de gran calado, no solo por la intriga de lo sucedido, sino también por lo que dice sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso del entretenimiento. Podríamos pensar en escenarios concretos. Quizás hubo un rumor, una mala interpretación, o una pelea que se salió de control y que, con el tiempo, uno de ellos se dio cuenta de su error. Tal vez durante la relación, hubo palabras hirientes o comportamientos inadecuados que ahora, en retrospectiva, lamentan profundamente. Y la única forma de empezar a sanar, o de ofrecer una señal de paz, era hacerlo de forma pública. Lo interesante de todo esto es cómo estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos hemos tenido relaciones, amistades o situaciones en las que hemos cometido errores, hemos herido a alguien, o nos hemos sentido heridos. La forma en que gestionamos esos momentos, cómo pedimos perdón o cómo perdonamos, dice mucho de nosotros. Y ver a figuras públicas lidiando con estas mismas complejidades, a menudo en una escala mucho mayor, nos hace sentir un poco más conectados con su humanidad. La disculpa en cámara, en este contexto, es un acto simbólico. Es un reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias y que, a veces, la reparación de esas consecuencias requiere valentía y exposición. No es fácil ponerse en una posición vulnerable, especialmente cuando se sabe que miles de ojos te están observando. Así que, para resumir, este reencuentro cara a cara de Demet Özdemir con su ex, marcado por una disculpa pública, es un evento que ha generado mucha conversación. Las razones detrás de esta disculpa podrían ser variadas, desde el deseo de rectificar un error pasado, la necesidad de cerrar capítulos de manera saludable, hasta la búsqueda de una mejor relación cordial en el futuro. Lo que sí es seguro es que este tipo de gestos en el mundo del espectáculo siempre capturan nuestra atención y nos invitan a debatir y especular. Nos recuerdan que a pesar de la fama y el glamour,
las figuras públicas también navegan por las aguas a menudo turbulentas de las relaciones humanas. Ha sido un placer desgranar este tema con US. TEDs. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de situaciones. ¿Creen que las disculpas públicas son genuinas? ¿En qué casos creen que son necesarias? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, les pido un enorme favor, dejen un me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tipo de noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que compartimos. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.